Hola, soy Agustín Roncaliolo. Hace casi 20 años que soy ingeniero en electrónica y desde entonces siempre me he dedicado sobre todo a investigación y docencia, siempre en el ámbito de la universidad. Y actualmente soy vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Por qué les cuento todo esto? Bueno, un poco porque me parece que puede ser importante para que tomen dimensión de la gravedad y de la seriedad del tema que quiero que toquemos. Y bueno, y también porque quiero aclarar que si bien tengo esta posición, lo que quiero contarles lo hago a título personal, porque justamente no he pedido autorización ni he tenido el acuerdo de la institución para poder avalar lo que voy a decir, pero sí creo que tengo suficiente, digamos, experiencia como para poder entender algunos temas y quiero compartirlos con ustedes. ¿Sí? Bueno, ¿cómo viene la historia? El asunto es que a principio de año, vieron que empezaba toda esta cuestión de la pandemia que estamos cursando, y se empezaron a recibir noticias respecto a gente que estaba eh, quemando torres de quinta generación de celulares en Europa. Con lo cual, bueno, estoy más o menos en el tema y entonces algunos compañeros, amigos me empezaron a preguntar, che, ¿cómo puede ser esto? Y al parecer los argumentos eran porque esta gente les atribuía a la instalación de esta nueva red de celulares efectos en la salud y en particular a esta nueva enfermedad que estaba surgiendo. Con lo cual uno a primera vista uno dice, bueno, esto es una locura, ¿cómo puede ser que estén relacionando una cosa con la otra? Así que en principio uno dice, bueno, hay de todo en la viña del Señor, pero uno no lo toma muy en serio, la verdad. El tema es que al poco tiempo nos toca empezar el confinamiento y bueno, yo hacía tiempo que tenía interés en poder profundizar en este tema y me pareció que, bueno, ya que tenemos que pasar varias horas encerrados, era una buena idea indagar un poco en el tema. Y bueno, empecé entonces ahí, como muchos dicen, uno se mete por el agujero de la cueva y empezar a encontrar videos, documentales, un par de libros que leí, e incluso un par de summits, como le dicen, yo por lo menos los descubrí ahora, son como cumbres, reuniones virtuales que se hacen entre distintos especialistas, que alguna persona lo entrevista y demás, y empecé a darme cuenta de que, más allá de que al principio el planteo parece bastante descabellado, eh, bueno, los argumentos no eran tan locos, había gente muy formada, muchos años de experiencia, y con argumentos muy sólidos que defendían la posición de que la radiación electromagnética a la que estamos expuestos actualmente, a la que podríamos estar expuestos en el caso de que haya quinta generación, efectivamente tiene efectos sobre la salud y sus estudios se lo evidenciaban. ¿Cómo puede ser esto entonces? ¿En dónde estamos parados? Lo que la mayoría de los ingenieros eh, entendemos y creemos, creo a esta altura, porque un argumento uno siempre tiene, bueno, ¿qué tengo que hacer para no hacer daño? Por supuesto. Bueno, entonces ahí uno normalmente se remite a, bueno, hay ciertas reglas que cumplir. Bueno, esas reglas están basadas en un efecto. Y lo que se considera generalmente aceptado es no elevar la temperatura del tejido orgánico, en particular del tejido humano, ¿no? De la piel, de la carne, digamos, de todo lo que nos forma. Entonces, bajo esa premisa, nosotros trabajamos, diseñamos nuestros equipos y seguimos adelante, digamos, ahora creo yo con cierta ingenuidad, pensando que estamos haciendo las cosas bien y que estamos cuidando sobre todo a todos los usuarios de nuestras tecnologías. Esto realmente, cómo se fue gestando la historia fina no la sé, he podido indagar de que no es algo que haya estado claro ni completamente resuelto nunca en realidad, pero bueno, la tecnología, digamos, sobre todo de comunicaciones inalámbricas, arranca en la Segunda Guerra Mundial, se sigue desarrollando, pero digamos, no podemos negar que tiene un origen claramente militar, con lo cual muchos de los estudios quizás no fueron todo lo difundido que uno quiere. Por otro lado, cuando uno empieza a investigar, aparecen ya incluso publicaciones de gente preocupada que
hay resúmenes de lo que se sabía desde el 40 al 60, por ejemplo, de que ya había efectos, daños reportados en la literatura, daños a la salud. Y para mí lo más choqueante cuando me entero es que en el 70 y algo se hace una reunión en Europa, en la Organización Mundial de la Salud, donde hay representantes de creo que entre 50 y 60 países en los cuales se juntan a discutir todos los posibles efectos biológicos que podía tener la radiación electromagnética que se estaba empezando a popularizar para distintos tipos de aplicaciones. Bueno, de ahí quedan planteados, conseguí copiar el informe y todo, quedan planteados un sinnúmero de estudios y de posibles efectos que debían estudiarse antes de hacer uso masivo de estas tecnologías. Bueno, al parecer, como les digo, en qué rastros de la historia se pierde esta voluntad de hacer las cosas con cierta seriedad, no lo sé, pero el hecho es que nos encontramos, yo por lo menos, estudiando que el boom de los teléfonos celulares aparece en el 96, que rápidamente evolucionamos de la primera generación que era analógica a la segunda que es digital y demás, y nos encontramos actualmente en una época en la cual no solo se popularizó terriblemente el uso de los teléfonos celulares, sino que también tenemos una difusión muy, muy grande en las ciudades, sobre todo, del uso de Internet inalámbrico, ¿sí? Vía el sistema celular o vía redes de Wi-Fi. ¿Sí? Y todos convencidos, por lo menos los que estamos del lado de la ingeniería, de que cuidando que el nivel de exposición al cual estamos sometidos no supere cierta intensidad de campo, que a su vez está puesta en escala de no generar elevación de temperatura en los tejidos, estamos seguros. ¿Sí? Bueno, lo que he podido rastrear, investigar y escuchar charlas de montones de científicos preocupados, lo que va de este año, muestra otra realidad. Muestra que hay entre 20.000 y 30.000, por poner una escala, publicaciones científicas de más diversa naturaleza, pero en general publicaciones científicas hechas con revisión por pares, o sea, con todas las de la ley, como corresponde a cualquier área, en la cual, a ver, ahora sí, mejor, en las cuales se pone en evidencia que hay efectos en la salud, de los cuales les puedo resumir que tenemos evidencias de daños en el aparato reproductor, tanto masculino como femenino, daños neuronales o digamos, problemas neurológicos que se afectan la estructura del cerebro, directamente evidencia de daños sobre el ADN de las células, debilitamiento del sistema inmune y un sinnúmero de causas que justamente son tan amplias y tan diversas que cada uno, cuando empieza a indagar, se enfoca en ese aspecto y publica, va a conferencias y cada uno en su especialidad está muy convencido de la gravedad del problema, pero es como que el resto de nosotros seguimos sin tener conciencia de que eso está pasando. ¿Sí? Lo cual, lo primero que me suscita es decir, bueno, una persona que tiene cierta tendencia a querer entender las causas, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que algo que pareciera que todo indica que es inocuo pueda generar tantos daños y que haya estudios que lo afirmen? Por supuesto que también después aparecen los otros estudios que lo refutan, en una carrera que muchas de las personas preocupadas que he escuchado hablan de que directamente es una especie de guerra de publicaciones entre estudios que están pagos, aparentemente, por ciertas compañías y demás. Entonces, como les digo, la cuestión se puede poner todo lo turbio que uno quiera, pero yo me quiero enfocar en los potenciales riesgos, que creo que ya son bastante evidentes, y qué cosas podemos hacer para cuidarnos, digamos, tener cierta autonomía de pensamiento y cierta capacidad de protegernos, mientras esta discusión sigue, y creo que a nivel institucional es posible que siga mucho tiempo, si es que no se genera cierta conciencia
y cada vez somos más los que demandamos que se ponga el blanco sobre el negro de todo lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, para no extenderme demasiado, creo que la cuestión fundamental es entender, por lo menos para mí fue, hasta ahora está clarísimo que cuando hay radiaciones que se llaman ionizantes, eso es peligroso. Todos sabemos que si nos exponemos a una fuente de rayos X mucho tiempo, nos va a cargar cáncer. ¿Sí? La gran mayoría vio Chernobyl, yo todavía no tuve tiempo, porque estuve viendo otros videos en la cuarentena. Y todos somos conscientes, o por lo menos es una cosa difundida, de que la radiación ionizante es peligrosa. Bueno, ¿por qué se entiende que eso es así? Porque esa radiación tiene suficiente capacidad de energía como para poder romper la estructura de un átomo. ¿Sí? Puede arrancar cargas, entonces puede modificar la estructura de una molécula. ¿Sí? Entonces eso claramente, entre otras cosas, puede romper el ADN, puede hacer daño. ¿Sí? Bueno. Por otro lado, todas las radiaciones que se usan para comunicaciones inalámbricas se llaman no ionizantes, porque no tienen tanta energía como para ionizar un átomo, para poder romper esa estructura. Bueno, sin embargo, hay un pequeño problema. ¿Por qué? Porque cuando uno se da cuenta de que como ser humano, como persona viva, o como un animal o como una planta, parte del mismo proceso de la vida se sostiene porque hay cargas libres. O sea, hay un montón de fenómenos que todos aceptamos que son eléctricos. Las reacciones que tenemos en el sistema nervioso, cómo se conectan las ideas, ¿por qué se me prendió la lamparita? Porque todos aceptamos que hay actividad eléctrica en el cerebro, hay actividad eléctrica en los músculos, hay actividad eléctrica en el corazón. Bueno, si hay actividad eléctrica, porque hay cargas libres. Por eso se mueven cuando un campo electromagnético los afecta. Bueno, entonces, cuando uno cae en eso, que insisto, a mí me da vergüenza a veces pensar que tardé tanto tiempo en hacer esa vinculación, es, ya tengo cargas libres en el cuerpo, pero necesito que la radiación sea ionizante para que me afecte. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede ser que si tengo un montón de cargas libres en mi cuerpo que se mueven de una manera que desconozco, pero que se mueven para que mi vida ocurra, cómo puede ser que cuando la someto a otros campos electromagnéticos no lo afecte? Bueno, la cruel realidad es que sí nos afecta. Por lo menos así lo entiendo a este momento. Nos afecta a un modo, a un punto, que las consecuencias no son tan inmediatas como las de la radiación ionizante, o tan abrumadoramente concretas, pero produce un efecto que vamos a ir viendo, o vamos a tratar de describir mínimamente, que es como de degradación. O sea, hay un montón de metabolismos que ocurren por efectos electromagnéticos. Las mitocondrias, en las células. ¿Por qué las proteínas tienen la forma que tienen? Por cargas eléctricas, por balance de cargas, por atracción y repulsión electromagnética. Entonces, todos esos metabolismos que están pensados o evolucionaron con miles de años en nuestra biología, estuvieron sometidos a radiación electromagnética, sí, a la del Sol, fundamentalmente. No al cóctel, como dicen, digo, biólogos, electromagnético al que estamos expuestos actualmente. Entonces, demasiado noble es nuestra biología, que tiene toda una serie de mecanismos y de autorregulaciones que intentan compensar las perturbaciones a las que la exponemos. Pero eso no es gratis. Hay un costo en vitalidad, un costo en energía, un costo en buenos resultados de esos metabolismos que se van degradando. Insisto, hasta donde puedo entenderlo, la biología no es mi especialidad, diría sí, pero insisto que cuando uno lo relaciona, no es tan difícil de entender. Y por otro lado, empieza a tener sentido cosas como que finalmente en el 2011, en la Organización Mundial de la Salud y en el Instituto para la Investigación del Cáncer y demás, se declaró a las radiaciones no ionizantes utilizadas en comunicaciones inalámbricas como un elemento posiblemente cancerígeno, categoría 2B, para ser más específico. Hay mucha gente que dice que no se haya vuelto a reunir y que no hayan vuelto a modificar esa categoría es porque la evidencia de que es cancerígeno efectivamente se ha ido acumulando y es tanta que si se volviera a reunir deberían declararlo finalmente cancerígeno. ¿Sí? Por supuesto que lo que le digo es muy controvertido porque hay montones de industrias, de negocios y de
tecnologías desarrolladas y soportadas sobre esta radiación, que hoy por hoy deshacer este juego es bastante complicado. Lo cual no quita que nosotros continuamos que ser conscientes y responsables de a lo que nos exponemos. ¿Sí? Entonces, hay controversia por todos lados, pero yo ahora que entendí una parte me siento en la obligación de compartirlo con el que quiera escuchar y sin hacer ninguna, digamos, determinación de juicio sobre nadie, sino simplemente de ser conscientes de que tenemos que tomar recaudo y queremos cuidar nuestra salud. Como les decía, ¿qué se empieza a evidenciar? Bueno, que de a poquito empiezan a haber algunos indicadores de que la cosa es seria. Por ejemplo, hace poco, en Italia, una persona le ganó un juicio a una compañía de telecomunicaciones porque tenía, creo que, cáncer de oído o algo así. Y basado en los registros de las compañías y demás, por supuesto, fue un juicio largo, pero creo que fue uno de los primeros juicios que finalmente falla a favor de la persona y en contra de la compañía telefónica. Y por otro lado, empiezan a aparecer noticias de que compañías aseguradoras ya no están asegurando a compañías de telecomunicaciones en Europa porque ven que el riesgo de una demanda es cierto. ¿Sí? Por otro lado, sumado a las cuestiones de la pandemia y demás, vemos toda una cuestión de pasar todo al mundo virtual, hacer todo a través de los teléfonos y demás, con lo cual la presión para que esta tecnología siga imponiéndose sin hacer estos estudios y estas verificaciones, también es algo que se empuja bastante. De hecho, las personas, digamos, más comprometidas y más convincentes en sus exposiciones que he escuchado, son personas que participaron, y de hecho el director que planificó este experimento que les quiero contar, de lo que se llama el Programa Nacional de Toxicología de Estados Unidos, ¿sí? Que fue un ente creado ya hace cuántos años, creo que cuando arrancó la industria química y demás, para justamente determinar la toxicidad o no de ciertos elementos. Bueno, la cuestión es que a pedido de la FCC, o sea, la Comisión Federal de Comunicaciones, que como la COM en Argentina es el ente regulador de las comunicaciones, inicia un proceso que llevó como 20 años, esto fue en el 90 y algo, y del orden de 20 millones de dólares invertidos para poder poner justamente en blanco sobre negro si había evidencias de carcinoma, de ser cancerígeno la radiación. Bueno, yo insisto, escuché de boca de que dirigió, que diseñó el experimento, o sea, son años de diseño del experimento para ver que se tengan en cuenta todos los efectos posibles, para descontar otras causantes del efecto que se quiere estudiar, se discute, se hacen discusiones entre pares, o sea, un montón de cuestiones, porque en particular este experimento era sobre ratas, entonces había que ver de qué manera no afectar a las ratas, de qué manera generar un nivel de radiación que sea compatible con no elevar más que un grado la temperatura del cuerpo de la rata para que estemos dentro de los niveles que decimos que son seguros. Bueno, así que toda la cuestión, bueno, la cuestión es que finalmente la conclusión del experimento fue que hubo evidencias significativas de aumento de casos de cáncer en las ratas. Desde el NTP, o sea, el National Toxicology Program, le comunican esto a la FCC desconoce. Al parecer hay gente que ahora cuestiona que no es tan significativo porque no es comparable lo que le pasa a una rata con lo que le pasa a un ser humano. Por supuesto. Bueno, también escucharon discursos muy encendidos de epidemiólogos y toxicólogos que dicen, bueno, si no podemos contar con los experimentos en rata, no podríamos hacer experimentación como se hace con montones de drogas, como se hace con montones de cuestiones en las cuales se decide o no si un agente o no es cancerígeno. Por otro lado, están los estudios epidemiológicos, porque uno no puede hacer experimentación con seres humanos. ¿Sí? Por otro lado, hay mucha gente que dice que con los teléfonos celulares lo estamos haciendo aunque no nos haya avisado. Pero bueno, lo que se dice, bueno, hay que hacer estudios epidemiológicos. Bueno, también hay muchos en los cuales se trata de hacer estadísticas respecto de si hubo o no aumento de casos en gente que usó mucho los celulares. Bueno, los hay, y hay gente que está convencidísima de que es una evidencia muy clara de que hubo aumento de casos de cáncer. Sobre todo gente que estuvo usando mucho tiempo el celular de un lado de la cara y justo tiene un cáncer.
sacar. Gente que tuvo, digamos, mujeres que tenían el teléfono celular en el pecho y le sale un tremendo cáncer de pecho en el lado donde solía tener el teléfono celular. ¿No? Otros dicen, eso es casuística, no es una estadística significativa. Bueno, pero como te digo, la evidencia se va acumulando. Y hay otros estudios, hay otros que se hicieron en Europa y siguen, al parecer, demostrando que los efectos están. Hace poco vi una entrevista de una médica que dio una charla, una explicación al Senado, y ella decía, yo como médica tengo que mantenerme actualizada y leo literatura en PubMed, y dice, si uno busca la literatura en PubMed, que es como la base de datos más grande de artículos científicos para médicos, de los efectos biológicos de la radiación electromagnética, dice, no hay duda. Es como, si dudamos de eso, tenemos que dudar de todo. Bueno, así estamos. Entonces, el punto ahora es tratar de entender que la cuestión es controvertida, que hay muchos intereses en juego y que hay mucha comodidad también de nosotros mismos en juego porque no estamos acostumbrados a servirnos de estas bondades, de esta comodidad. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos? Y hay alguien que dice que es peligroso y otro que dice, no, no pasa nada. Y es más fácil de creerlo el que dice que no pasa nada. ¿Qué tiene que ver? Bueno, tratando de pensar un poco cómo explicar un poco cómo podríamos hacer algo concreto, porque el tema es que ya estamos en el baile, ¿y cómo hacemos para seguir adelante? Bueno, hay montones de situaciones en las cuales estamos expuestos a montones de radiaciones que son completamente innecesarias y que no nos están aportando ningún beneficio, ni siquiera de esto que podamos decir que son superfluos o no, pero ni siquiera eso. Entonces, hay mucha gente que lo primero que le aparece como una preocupación, con razón, es la torre. No, no me instalan cerca de una torre de celular, no quiero saber nada. ¿Sí? Yo tampoco. Pero el punto es entender que la comunicación en un celular, en el Wi-Fi, es bidireccional. Entonces, desde la torre viene una señal al teléfono. Pero del teléfono sale una a la torre. Y la radiación electromagnética se atenúa un montón con la distancia. ¿Sí? Entonces, si me tengo que preocupar de algo, primero me tengo que preocupar si tengo un celular cerca. Porque ese celular está transmitiendo con una potencia tal que tiene que llegar a la torre. Y mientras tanto hay una buena parte que se me queda en la cabeza si tengo el celular acá cerca. ¿Sí? De hecho, los estudios están hechos, pero para tratar de ver cuánto se absorbe en la cabeza para compensarlo y que llegue a la estación. ¿Sí? Y de paso, algunos que se preocupan más, no quiero, insisto, juzgar la buena intención de nadie, para ver que no se genere la sobreelevación de temperatura. Ahora, yo insisto, cuando uno lo piensa un poquito, es de toda la actividad eléctrica que hay en el cerebro. ¿Quién dijo que la única cosa importante es que no le cambiemos la temperatura? Porque no es que le cambiemos la temperatura porque se calienta como cuando estamos al sol. Se calienta más bien como cuando se calienta en un horno microondas, ¿sí? Por agitación de las moléculas. Y esa agitación genera un montón de efectos. ¿Sí? Entonces, primero la proximidad. Y segundo, ya que mencioné lo del microondas, un detalle que es, para mí, la verdad, me cuesta creer que sea una casualidad, a mí me cuesta creer que sea a propósito, porque sería demasiado maléfico, pero el hecho es que la frecuencia fundamental en la cual se irradia el Wi-Fi es 2,4 GHz, la misma que la de los microondas, con lo cual estamos irradiando toda nuestra casa, toda nuestra escuela, todos hospitales, oficinas, todo con una radiación que tiene la capacidad, porque está elegida para eso en el horno microondas, de agitar muy bien, resonar con la molécula de agua. Y entonces, está bien. Bueno, toda nuestra biología, todos estos metabolismos que les menciono, entre otras cosas, están funcionando porque hay agua. Todos sabemos que no hay vida sin agua. Bueno, pero buena parte de lo que hace que el agua dé vida es sus propiedades eléctricas. Y graciosamente agitamos nuestras moléculas de agua en el cuerpo, con todo lo que eso implica, por una supuesta enfermedad. ¿Sí? Entonces, como les decía, pensando cómo tratar de hacer más gráfico en esto, y como buen ingeniero que se crió viendo series de los 80, yo también tengo mi navaja suiza, no vas a decir la marca. Entonces, un teléfono es con mucho, se podría pensar como un análogo a esto. Entonces,
¿Qué hacemos con el teléfono? Ah, vamos a poder comunicarnos por celular, listo, prendemos el celular. Trágate, prendido el celular. Vamos a comunicarnos por Wi-Fi también, prendemos el Wi-Fi. Yo lo hago un poco más grande porque me parece que transmite más todavía. Pero ya que estamos, vamos a poner Bluetooth porque quiero mandar inalámbrico al parlante. Y también el NFC, porque con eso puedo cargar la SUB, está buenísimo cargar la SUB. No sé si probaron, yo hice también. Entonces, también, le agarramos y abrimos este también. ¿Sí? Entonces, tenemos todo el día el teléfono así. ¿Sí? ¿A usted le parece que es útil una guardapluma así? ¿O se van a pinchar por todos lados si la quieren usar para hacer algo con esto? ¿Sí? Bueno, así usamos el teléfono. Y lo que es peor, nos lo guardamos en el bolsillo así. ¿Sí? Yo no me guardaría en el bolsillo algo así. Bueno, tampoco tenemos que guardar el teléfono con todo prendido, porque cuando lo ponemos en el bolsillo, lo ponemos muy cerca de un montón de órganos que son re importantes y que estamos molestando, que le estamos haciendo la vida complicada, que estamos poniendo a prueba toda su capacidad de mantenerse sano y que a la larga los vencemos y nos enfermamos. ¿Sí? Por esto o por otra cosa, pero esto nos va quitando resto, nos va quitando vitalidad. Insisto, toda la evidencia que he escuchado de mucha gente que publica y que lo fundamenta mucho mejor que yo, lo sostiene. Yo no soy el encargado de determinar algo para la humanidad. Sí creo que puedo, como ser humano, aportar mi granito de comprensión y mi granito de preocupación a que seamos más los que estemos preocupados de estos temas y pidamos a los que son encargados de hacer normativas y regulaciones que tengan en cuenta esto. De hecho, me acuerdo, mientras voy apagando el Wi-Fi, el celular, el NFC y toda la historia, y ahora sí puedo guardar esto donde yo quiero, me resulta bastante triste haberme enterado por páginas extranjeras, donde están nucleados algunos de estos investigadores que les cuento, que se llaman Environmental Health Trust, y ahí están estas personas que les digo que trabajaron para el gobierno estadounidense en su momento, otros epidemiólogos, la directora es una epidemióloga que estuvo trabajando en la administración de Clinton, creo, para cuando fue que se terminó decidiendo que había que hacer algo con el tabaco, con el cigarrillo, y se prohibió en los aviones y demás. Bueno, yo he escuchado en las conferencias de esta señora muy preocupada diciendo en su momento pudimos parar el problema del tabaco y ahora no estamos pudiendo parar lo de la prohibición. ¿Sí? Pero bueno, vuelvo a lo que les decía de acá en la Argentina. Me entero por este otro medio extranjero de que en Argentina se había intentado legislar respecto de poner un umbral de radiación más bajo, compatible con lo que se pide en una iniciativa que se llama Bioinitiative 2012, que ahora está actualizada, que es un sitio, pueden buscarlo, en el cual se ha recopilado información científica listada por tema, por tipo de enfermedad, donde están todos estos estudios que les digo, que se sigue actualizando, y de boca de la misma diputada, ex diputada en este momento, que lo presentó, que bueno, en su momento por supuesto no logró apoyo, pero que hubo, digamos, cuando había alguna chance de que esto prospere, hubo, digamos, situaciones incómodas que ella tuvo que pasar, porque estaba generando justamente incomodidad en ciertos sectores de poder que les hicieron saber. Entonces, es realmente una situación muy complicada y muy triste de que ni siquiera nos hayamos enterado como argentinos de que estaba discutiendo ese proyecto. Y de que se trajeron incluso científicos invitados, acá en universidades de Argentina, en La Plata, no nos enteramos. ¿Sí? Entonces, el teléfono lo más lejos posible y lo más apagado de todos los servicios que no estemos usando. ¿Sí? Si no estamos usando Wi-Fi, apagalo, porque el teléfono también irradia Wi-Fi. ¿Sí? Pero el segundo enemigo íntimo, le diría yo, es el router de Wi-Fi y la computadora con Wi-Fi. ¿Sí? Cuando yo me enteré de esto, ya hace un tiempo, empecé a hacer pruebas y empecé, digo, ¿para qué voy a tener Wi-Fi prendido toda la noche? Si no lo uso, te apago el mío. También me queda de los vecinos, pero está mucho más lejos. Y la laptop, peor, porque me la pongo en la falda, me la apoyo en el cuerpo muchas veces. Y entonces, la potencia con la cual llega eso a mis órganos es más de la que tiene que tener el límite para no levantarme la temperatura 1 grado. Y todo lo demás que se va acumulando.
Entonces, realmente es complicado porque no tenemos conciencia. Y como son efectos a largo plazo, cuando el balde rebalsa, siempre buscamos la última gota. Pero todo lo que vino acumulando y degradando nuestra biología, simplemente no lo vemos. ¿Sí? Sin embargo, y esto hay otras personas que pueden decir que es subjetivo, pero si uno empieza a apagar el wifi a la noche y empieza a dormir mejor, y por supuesto y no pone el celular adentro de la pieza tampoco, y la verdad, a mí, si es subjetivo o no es subjetivo, no sé, pero yo siento que descansé mejor y está buenísimo descansar. ¿Sí? Y sin tener que tomar pastillas ni nada para dormir. ¿Sí? Entonces, hay cuidados que son importantes. Entonces, yo como recomendación en general, el Wi-Fi, insisto, el router mío, por ejemplo, lo revisé, para cumplir con las normas hay que estar por lo menos 23 centímetros del router. Y nadie está preocupado de que tiene que estar por lo menos 23 centímetros para que no se le eleve un grado la temperatura del cuerpo. Y eso si solamente existiera la variación del router, ¿no? Todo lo demás no se cuenta, uno por vez se cuenta. Bueno. Pero como les digo, dos cuestiones a cuidar es de la noche, que la pieza, como dicen muchos, sea un santuario. ¿Sí? Nada electrónico a la noche en la pieza. El reloj electrónico afuera, el teléfono afuera, el wifi apagado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso ayuda a que nuestro metabolismo nos permita descansar. Nos permite que descansemos. Y si descansamos y entramos en estado de sueño profundo, mucho de lo que rompimos durante el día se restaura la noche a nivel celular. Si no tenemos un sueño reparador, vamos envejeciendo más rápido. ¿Sí? Para decirlo rápido. Entonces, eso es fundamental. Y la segunda cosa que es terrible es cuidar a los chicos. ¿Sí? Porque justamente hay estudios en los que la preocupación es que, y claro, como el cerebro del cráneo de un chico mucho más chico, claro, la radiación entra mucho más al cerebro. Sí, pero además el cerebro está en formación. Entonces, hay un montón de estudios que justamente muestran esto, de que lo que afecta al cerebro de un chico, y cuanto más chico, peor, es terrible. Entonces, no es un juguete el celular para un chico. Yo lo lamento mucho, pero no le den los teléfonos celulares a los chicos, por favor. Y que no estén cerca de un router. Y no le den una laptop que esté conectada inalámbricamente a Wi-Fi. ¿Sí? Entonces, si lo tienen que usar, bueno, úsenlo, préndanlo lo que tengan que usar y apáguenlo. Y si pueden, conecten la computadora con un cable, como dice ahora. No es muy cómodo, a veces es más incómodo tener que mover el cable. Pero sé que me estoy cuidando del cuerpo haciéndolo de esta forma, ¿me entienden? Se podrán dar una idea. Yo, insisto, he visto montones de imágenes durante el aislamiento en los cuales se hablaban loas de la tecnología y mostraban cómo un nene chiquito podía conectarse con el abuelo a través de una pantalla. Y yo me hacía cruces cuando estaba tratando de estudiar todo esto, que ahora les estoy contando, porque yo ya, ahora, de tanto insistir, yo veo, no las veo, pero veo el teléfono cerca o la pantalla cerca y soy consciente de toda la actividad electromagnética que rodea eso. ¿Sí? Y como les digo, hay mucha evidencia de que no es gratis. Algunos tendrán más suerte que otros, algunos tendrán más energía vital que otros para poder compensar lo que se rompe. Pero si todos los días rompemos algo, a la larga va a ganar el que rompe. ¿Sí? Eso es lo que yo me fui convenciendo, insisto, a un nivel personal, no un nivel ni para imponer nada, ni para pedirle a nadie que haga nada más que lo que él crea, pero sí para tratar de decir, cuidado, acá hay algo, ¿sí? Acá hay algo. Bien, entonces, a mí me causó me choqueó mucho cuando en una de estas entrevistas escuché a alguien que decía muy enfervorizado, somos seres electromagnéticos. Y dije, claro, tiene razón, tiene razón. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una manera de pensar, nosotros me refiero sobre todo a lo que es la lógica occidental y en particular la que se usa en ingeniería, que eso sí lo conozco de primera mano, y es hacer modelos, hacer suposiciones, hacer abstracciones, creyendo que somos conscientes de todo lo que nos estamos olvidando, cuando a veces es una parte más o menos conocida y a veces hay mucho desconocido. Entonces, cuando nosotros seguimos pensando de manera, digamos,
física, nadie niega que, por más que seamos seres recontraevolucionados, seguimos estando sujetos a la ley de gravedad, ¿sí? Porque pesamos y nos caemos. Bueno, de la misma forma que tengamos otras maneras de entender el comportamiento humano, no quiere decir que nos hayamos despegado de la física del electromagnetismo y que lo que ocurre, porque es un comportamiento biológico, eso es biológico, va por otro carril, no es electromagnético. No, confluyen las cosas. La descripción biológica es una descripción de otro nivel, pero no niega la realidad electromagnética de nuestro cuerpo y de nuestra biología. ¿Sí? De hecho, hay montones de cosas para decir, no viene del caso ahora, pero hay un montón de gente que está hablando de que se tiene que tratar ya a nivel de una biología cuántica, en la cual no es digamos, muy distinto a lo que aprendemos en electrónica de cómo funcionan los semiconductores. Y el elemento clave para que eso sea así es el agua. Y el agua de una manera particular de cómo se ordenan sus moléculas. ¿Sí? Hay un video en YouTube, si quieren, viendo de otro autor muy interesante, se llama La cuarta fase del agua, para decir que hay una fase que no es ni líquida ni sólida, pero es como una especie de cristal, por cómo se ordenan las moléculas. Y entonces, cuando eso pasa, hay un montón de fenómenos eléctricos re interesantes que las células lo aprovechan. Claro, si le ponemos en una batidora, en un horno microondas y sacudimos todo, las células lo pueden hacer. Entonces, eso es lo que, cuando uno se da cuenta, dice, ¿cómo puede ser que lleguemos hasta el siglo XXI, 2020? Pareciera que hay un montón de aspectos, estamos bien infantes, o sea, los biólogos hacen su trabajo lo mejor que pueden, los ingenieros hacemos el trabajo lo mejor que podemos. No nos hablamos, no tenemos un lenguaje común en el cual podamos aprender uno de los otros. Y eso es algo que me entristece mucho y que me hace cuestionar incluso la misma manera de cómo aprendemos en Occidente. Así que bueno, la cosa es complicada. Y como les decía, nuestra biología funciona así y está adaptada a la radiación solar. ¿Sí? De hecho, por eso es tan importante la radiación solar, por eso necesitamos el sol para la vitamina D, por eso es importante entender que no importa que porque pase solo en la superficie al resto del cuerpo no le importa, porque esa es otra gran ilusión. Como quinta generación pasó de frecuencia más alta, va a haber solo efecto a nivel superficial. ¿Qué tipo de lo que pasa en la piel no le afecta al resto del cuerpo? La vitamina D es un ejemplo. Entonces, una cosa que quiero que quede clara también es, he escuchado muchas comparaciones diciendo, bueno, pero la radiación que recibimos del sol también nos calienta. Sí, claro, ese es el problema. No se puede comparar una radiación natural con la cual, como especie, nos desarrollamos y nuestra existencia fue posible por teorías radiación del sol, o en el peor de los casos, logramos coexistir con la radiación del sol, uno lo puede pensar a lo que le guste, pero con otra en la cual nuestra biología no tuvo tiempo de ver qué hacer. Y hay algunos mecanismos de compensación, como les digo, que tratan de, cuando ven que la energía en una célula no es necesaria, la mitocondria hace lo que puede, cuando ven que así el sistema inmune ve que está complicado, trata de hacer lo que puede, pero no está adaptado a una radiación artificial. Con lo cual, los niveles de potencia, por más que los niveles de potencia que estamos puestos ahora de radiación artificial son mucho mayores que la del Sol, igual no son cosas comparables. De hecho, los últimos estudios que he escuchado están hablando de que no es tampoco tan determinante ni la frecuencia, un poquito más de formación en ingeniería, ni la potencia es tan determinante como los cambios bruscos que tiene la señal. Y ahí estamos en el problema, porque cuanto más nuevas son las formas de onda, más rápida es el electrónico con la que se genera, más cambios bruscos hay en la señal. Entonces, las comunicaciones digitales de quinta generación van a tener cambios en la forma de onda, abruptos, terriblemente rápidos, con lo cual el efecto desestabilizador, si quieren, de los metabolismos del cuerpo, va a ser mucho mayor, muy probablemente. Sí, todavía no se estudió, pero sí se estudió segunda, tercera y cuarta, y ya se ve que hay problemas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que en lugar de ver cómo atacamos los problemas que ya estamos generando, seguimos pensando que está todo bien, que no pasa nada, que las tasas de cáncer, de diabetes, de un montón de enfermedades crónicas siguen creciendo, pero bueno, eso con más ciencia lo vamos a resolver. No estamos mirando qué es lo que está debilitando nuestra biología para que pueda afrontar esos desequilibrios que todas las estadísticas indican que son
un problema relativamente moderno. Qué complicado que es esto, es bastante ingrato, pero por otro lado me siento realmente en la obligación de tener que contarle. ¿Sí? Entonces, como para ir cerrando, la quinta generación, acá en Argentina va a tardar un poco más en llegar, pero eso no quita que tengamos que tratar de ser conscientes de que hay una cuestión de escala que realmente nos supera. La velocidad de transmisión, la capacidad que tiene es tan grande, está pensado, que realmente yo creo que la única manera de describirlo es que supera la escala humana. ¿Quién puede estar interesadísimo en que baje una película entera en menos de un minuto? Y uno no la puede ver en menos de un minuto. ¿Sí? O que la ida y vuelta sea menos de 10 milisegundos. Bueno, eso está pensado para que se comuniquen máquinas. Una de las grandes cosas que sí se declara es para que se puedan comunicar los autos inteligentes. Entonces, entre los dos autos, la señal va y viene hasta la estación base y todos los autos se ponen de acuerdo a través de la comunicación celular para no chocar. Si fuera inocuo, si no generamos ningún problema, ahí está bueno. Pero ¿a qué costo vamos a construir todo eso? Entonces, y una vez que tenemos esa infraestructura, no la vamos a usar para que esté registrado hasta cuántos latidos, cuánta adrenalina tenemos en sangre, cuando vemos tal o cual imagen. O sea, hay que entender que quinta generación, mal que me pese, insisto, especialmente de comunicaciones, sobre todo en la carrera de comunicaciones, pero una cosa no quita la otra. Es un gran negocio. Hay montones de congresos y cuando hagamos quinta generación, cuando tengamos internet de las cosas, ¿qué? Todo lo vamos a conectar a internet. La heladera conectada a internet, la silla conectada a internet, la cerradura de la puerta conectada a internet. Claro, y de paso, cada cosita de esa va a ser otro nodito inalámbrico que va a seguir irradiando. Bien, eso es una locura. Realmente cuando uno lo ve desde este lado, que ahora creo entender, es realmente una película distópica hecha realidad. Así que lamento ser portador de no tan buenas noticias, pero por otro lado, creo que cada uno que vamos siendo conscientes de esta realidad es un pasito en la dirección correcta para madurar, para poder ser justamente una humanidad más madura, para poder ver que la tecnología tendrá sus bondades, pero tenemos que ver qué costo estamos pagando para poder aprovecharnos de esas bondades. Y lo que es peor aún, cuando muchas de esas bondades son más que nada una cuestión enseñada, que es por moda, que es porque hay mucho negocio detrás de eso y no tiene que darse fuera porque no es una sensación de no pertenecer. ¿Sí? Así que el punto que me queda simplemente es resumir que la situación en la que estamos, por si no lo supiéramos, no es solo cuestiones de virus y de pandemia, la situación que nos toca vivir es crucial porque hemos llegado justamente a incursionar en muchos aspectos de la humanidad, así, creo que lo digo yo. Y qué destino le vamos a dar a la tecnología es muy importante. ¿Sí? Insisto, hoy me enfoqué en un aspecto, pero hay un sinnúmero de aspectos mayores y es cómo estamos degradando el planeta, cómo estamos degradando el resto de las especies animales, cómo estamos degradando el resto de las especies vegetales, o sea, son un montón de efectos, el mismo efecto biológico que les dije que le pasan al ser humano, le pasan a las plantas, le pasan a los animales. Hay gente que está denunciando que se hace prueba de quinta generación y desaparecen todas las colonias de abejas, porque encima en la frecuencia chiquitita resuena con las dimensiones de la abeja. O sea, realmente es muy impactante. Estamos lanzando miles de satélites que van a irradiar permanentemente las 24 horas del día para que tengamos internet inalámbrico 24/7 en todo el planeta. Tanto, es gratis, nuestra biología lo soporta. ¿Sí? Es muy complicado esto y es muy complicado de algún modo como pinchar la burbuja, como decir, ¿saben qué? No era todo. Pero por otro lado, cuando uno dice, bueno, vamos a tratar de entender,
se pone y entiende y ve gente muy preocupada que está tratando de difundir un mensaje que ahora estoy tratando de hacer humildemente también, hay que hacer algo y hacerlo de una manera que se entienda que no es para pelearse con nadie, sino para justamente tratar de poder lograr conciencia y poder lograr que como humanidad que la emoción de que el mundo era color de rosa, lamentablemente va a tener que quedar en nuestra infancia si es que queremos pasar a ser una civilización adulta. ¿Sí? Así que para terminar este video, quiero simplemente llamar a la reflexión una vez más, lo más contundente que pueda, con esta pregunta, estas tres preguntas que estuve tratando de formular, y es: ¿estás de acuerdo en intercambiar vitalidad por comodidad? ¿Estás de acuerdo en intercambiar salud por confort? ¿Estás de acuerdo en gastar vida por seguir a la moda? ¿Sí? Por favor, espero que te hagas estas preguntas y espero que trates de encontrar la respuesta, porque nadie más que vos puede decir que no y actuar en consecuencia. Así que espero que llegue el mensaje y que, aunque cueste, se pueda digerir y cualquier cosa estamos. Bueno, muchas gracias.